El diario La Nación publicaba días atrás parte de su historia. Claudio Jarosevsky lleva 30 años estudiando el comportamiento de las abejas en busca de flores para su miel y después de mucho andar se asentó con su familia en el noroeste cordobés, atento a los ciclos de floración y sin pesticidas produce, aunque él se niega a que utilicemos este término, dice que las que producen son las abejas, 100.000 kilos anuales de mieles orgánicas de más de 10 variedades. Hola Graciela, ¿cómo estás? Sí, en San Marcos, ahora estoy en mi casa, ya vine del árbol, nada, en la cocina de mi casa, así, recién tomando unos matecitos acá, terminando el día de trabajo. ¿Y cómo definirías al árbol? Y mirá, lo definiría como a mí me gusta que se defina y después suelto a que cada uno lo defina como quiere. Yo lo definiría como un parque temático apícola, que es a lo que más apunto, si bien mi economía está basada en una marca de miel que tengo, que se llama El Árbol precisamente, y bueno, pero lo demás, que lo hago ad honorem, es lo que más cobro, porque es una retribución que no es económica, pero sí me llena mucho más, que es trabajar con colegios, hablándoles y mostrándoles sobre plantas autóctonas del lugar, sobre abejas, eso, sobre flores, sobre mieles. ¿Y el árbol está en medio del monte? Sí, está en el medio del monte. Hay gente que me dice, ¿pero vos vivís acá? Sí, vivo acá. Sí, mi casa está en el medio del monte, el árbol está a 70 metros de mi casa, en el medio del monte. De hecho, hay todo un caminito donde están los árboles autóctonos marcados con carteles, con su nombre científico, con su nombre vulgar y con su utilidad, ¿no? Cómo lo usaban los aborígenes hace miles de años aquí en esta zona para curarse a cada una de esas plantas. Y precisamente de esas plantas después se fueron sacando las medicinas que nosotros compramos en la farmacia. Yo trato de comprar lo menos posible en la farmacia, pero bueno, viene de esas plantas, ¿no? El programa se llama Historias de Primavera, ¿no? Y las primeras primaveras de tu vida se quedaron en Villa Huidobro. Claro, sí, yo viví hasta los 17 años en Villa Huidobro, después volví un tiempito, y después, bueno, andaba con abejas y terminé conociendo San Marcos Sierra. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de Villa Huidobro, bueno, de mis compañeros de fútbol, de mis amigos de la infancia, nada, de toda la gente de Cañada, como me gusta más decirle a mí que Villa Huidobro. Cañada Verde, exacto. Pero bueno, florecer implica pasar por todas las estaciones, ¿no? Entonces, uno tiene que moverse también, aunque sea para sentir las cadenas, pero uno tiene que moverse en la vida. Y entre esos movimientos, hoy estoy aquí, feliz de trabajar con mi proyecto en este lugar que a mi entender, a mi gusto, es un paraíso. Es un paraíso. Claudio, la historia que publica La Nación dice que te fuiste de Villa Huidobro a los 17 años cuando la zona se rindió al desmonte. ¿Es literal esto? ¿Es así? Sí, me parece que la nota está un poquito armada, che. En realidad, ¿viste cómo es eso? Que en realidad hablamos 4 horas y arman una nota para un diario y ponen lo que ponen. Por ahí es más fácil aclararlo así. Yo estuve con colmenas en la zona de Villa Huidobro trabajando mucho más adelante, hasta los 31 años más o menos, o 32, y después recién, haciendo transhumancia, conocí esta zona, me enamoré de esta zona e imaginé el proyecto que iba a hacer. Imaginé el parque en mi cabeza, ya estaba el parque hecho, tuve que llevarlo a la práctica nada más, pero ya estaba. Eso, cuando yo tenía 17 años, en Villa Huidobro todavía había mucho monte autóctono. Y bueno, después, una experiencia en lo personal,
que me marcó y que me hizo, yo vivía en una quinta en Villa Huidobro, atrás de la vía, y un día pasaron fumigando sobre mi cabeza porque había un cultivo ahí al lado, y entonces miré a mis niños y digo, no, yo no quiero que fumiguen sobre mi cabeza. Son elecciones de vida, mucha gente sí lo prefiere, yo no, y entonces por eso estoy acá. ¿Y desde los 17 te has dedicado siempre a la apicultura? No. No, yo tuve alguna colmena cuando era niño, cuando era adolescente, y después volví a la apicultura después de haber tenido comercio, volví a la apicultura después de los 30 años, y bueno, y desarrollé mi proyecto primero en Villa Huidobro, después yendo a Tucumán, yendo a Entre Ríos con abejas, y viniendo acá al norte de la provincia de Córdoba. Y a partir de eso fue un poco también incluido en un proyecto familiar con mis niños que en ese momento eran bebés, y bueno, y la que era mi pareja en ese momento, ¿no? Entonces nos vinimos para acá. Y por eso decís, vuelvo a la nota que leímos con suma atención, que San Marcos Sierra es un lugar para estar hasta los 18 y después volver a los 30. Es un poco lo que te pasó en la vida. Vos sabés que lo veo sobre todo con amigos, con hijos de amigos. Es un lugar muy lindo para criar hijos, un lugar maravilloso para criar hijos, y es un lugar muy lindo para ya ser un adulto. Al ser un pueblo pequeño, como también pasa en Cañada, ¿no? Y como por ahí pasa en Huinca también. Sí. Al ser pueblos pequeños está bueno, pero es una opinión personal, ojo, no tomarlo como... Está bueno, para mí, irse, romper un poquito los lazos con el pueblo, con los padres. No son los lazos afectivos, son otros lazos. Y entonces ir a conocer un poquito el mundo, ir a ver otras cosas, y después uno puede volver más grande, pero desde otro lugar. Realmente creo que por eso también los chicos en Cañada, en Huinca y acá, en San Marcos Sierra, a los 17, 18 años se van a vivir a otro lado, se van a estudiar, se van atrás de otro proyecto, y vuelven, muchas veces vuelven. Yo tengo amigos médicos en Villa Huidobro que han vuelto a trabajar ahí después de irse a estudiar, y han elegido vivir ahí, y son lugares muy tranquilos, muy lindos para vivir también. Pero la revolución que implica tener 20 años, yo creo que no va con los pueblos pequeños. Eso. Sí, es desplegar las alas, ¿no? Sí, conocer el mundo. Claudio, y hablando de la apicultura y de las abejas, que todos tenemos como un modelo de organización, de laboriosidad, ahí también en tu métier, digo, sabrás tanto de abejas a lo largo de todos estos años que le has dedicado. De abejas y de miel. Sí, y cada vez me doy cuenta que sé menos, che. El tema de la curiosidad es eso, ¿no? Abre infinitos mundos y uno ve que son más grandes de lo que se imaginaba antes de que los abriera. Y yo hoy trabajo más que solamente con abejas, con la integración, con lo que es el monte, para que la gente aprenda a respetar los montes también, y la relación que tienen estas plantas autóctonas, que por algo eligieron el lugar para desarrollarse, porque el clima es el ideal, el agua que tienen es la ideal, la temperatura es la ideal, y esa relación con las abejas, que al ir libando esas flores, van ayudando a las fecundaciones cruzadas, ¿no? Imagínate que una cosa muy simple y que por ahí, para mí debería ser enseñada en primer grado. Nosotros estamos vivos porque existen abejas y flores. Las angiospermas, las plantas que producen flor, se especula unos 200 millones de años, empezaron a abrir flores porque esas no se pueden desplazar para tocarse y tener hijos. Entonces usaron esas flores para seducir a un agente externo, que es la abeja, para que lleve la parte masculina, la estima masculina de una planta hacia otra y la fecunde. Y a partir de esa fecundación, la fructificación, las frutas. La fruta es una flor fecundada por una abeja, ¿no? U otro agente polinizador. La abeja es el más importante. Y esa fruta después vuelve a seducir otra vez
Es un juego de olores, colores y sabores. Eso es la base de la vida, olor, color, sabor. Porque como la flor atrae con olor, color y sabor, el fruto vuelve a atraer a los animales y pájaros con olor, color y sabor, primero olor, después color y tercero sabor, para que un animal o un pájaro se lo coma, se meta la semilla al estómago y cuando vaya a defecar, cree la nueva planta, y así se va creando la vida en este planeta. Van desarrollándose los animales, los pájaros, las plantas, y bueno, y de esos animales, el más nuevito que hay, el que recién está apareciendo, el que por ahí se cree el eje, bueno, vos y yo, ¿no? Claudio, ¿y cuántos kilos o litros de miel producís ahí en el árbol? Yo sería el zángano, yo no produzco tanto. Ellas producen las abejas. Nosotros comercializamos, en realidad también con otros productores de acá, que trabajan en forma cooperativa conmigo, más o menos unos 100 a 120 mil kilos anuales. Es una cantidad importante. Es una cantidad importante, la cual vendo sobre todo en Buenos Aires. Buenos Aires se ha puesto, bueno, eso que decía recién, se ha puesto en los últimos años muy de moda mi marca de miel, entonces, bueno, en Buenos Aires es como un delicatessen y se reclama mucho. Creo que tiene que ver con la energía que hemos puesto los que trabajamos en esto, y tiene que ver con que son mieles que son de bosques autóctonos, que no hay herbicida, no hay pesticida, no hay fungicidas, son como la abeja la hacía hace miles de años, la hace hoy. Todo natural, orgánico, como se dice. Sí, sí, sí. Sí, sí, natural. Y bueno, entonces esas mieles son muy buscadas, las mieles. De hecho, San Marcos Sierra es la capital provincial de la miel y es considerado uno de los 3 mejores lugares del mundo para producir miel, así que, bueno, tiene un respaldo también en todo eso, ¿no? Particularmente la miel de Mistol, a mi gusto, es la mejor miel que haya probado nunca. Mistol, ¿qué características tiene? Es una planta típica de acá, es una miel rojiza que cristaliza poco, o sea, queda más como como un dulce de leche, así pesado en invierno, pero sin armar los cristales. Y bueno, es un sabor muy intenso, muy fuerte, muy aromático y a mi gusto delicioso. Porque no es que nosotros podamos guiar a la abeja al Mistol, esto también me gusta aclararlo, claro, para la gente sobre todo que no está en el tema apicultura. Son etapas del año de floración de algarrobo, mistol, chañar, quebracho, poleo, etapa del año de floración de una u otra planta, entonces sacamos mieles con dominio floral de una u otra planta. Claro. Es eso. Porque la gente va y quiere adquirir, por ejemplo, miel de mistol, miel de algarrobo. Lo has explicado al proceso. Claro, claro, sí. Además, porque tienen distintos colores, sabores, texturas, propiedades terapéuticas. Es como comer fruta. Cuando regresemos, tras la pausa, fusionaremos otra historia de primavera, una vida increíble, la de Ricardo Malle, abogado y escritor. Ha recorrido continentes, otras latitudes, y sin embargo habla una y otra vez de su Rosales natal, un pueblo cordobés muy pequeño cerca de la Baulage, de los inmigrantes, el pasado, la familia, la propia memoria, los trenes con partículas de viaje.
Cooperativa Eléctrica de Wincarn & Co. Una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. Ricardo Males, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba con una maestría en Economía y Derecho Ambiental. Ejerció su profesión, fue docente e investigador en Desarrollo Integral Territorial, autor de la tesis Responsabilidad Social Empresaria Territorial como herramienta de gestión para construir capital social local. Dicho programa se implementó con sumo éxito en el municipio de Pilar, bajo su gestión, lo que le valió ser disertante en diversos foros de América Latina y España. Autor del libro El Territorio Invisible de 2017, con 2 ediciones en castellano y una en inglés, ahora vuelve a cautivarnos con El color de tus ojos.
Ricardo, vamos a explorar tu vida, ¿no? ¿Cómo es esto de ser abogado y escritor? Y es un devenir, porque cuando a vos te gusta una profesión y vas a la parte resolutiva, digo porque por ahí la profesión de abogado, en función de las leyes, como ha avanzado el mundo, es la que menos ha avanzado, y cuando uno se involucra con las comunidades, intenta ir un poco más allá de la ley. Con esto no hablo de ilegalidad, sino que cuánto se puede innovar para resolver los problemas que la justicia no resuelve. Y ese tipo de experiencia va creando vínculos diferentes que uno permite hacer un análisis más profundo. Y bueno, esto lo lleva a su vocación, a su historia, a sus lugares. Y esta historia que cuento en la novela era una historia que yo quería contar para hacer justicia a tantos inmigrantes olvidados que han sido los constructores anónimos de muchas de las instituciones o del país que tenemos y que no muchos fueron reconocidos. Entonces, casi que es un devenir, como te decía al inicio. Hablas de esta historia y te referís a El color de tus ojos, tu último libro. Exactamente, es una novela con un toque de ensayo, un toque de testimonios, porque yo digo siempre que los inmigrantes conocidos parece que eran los españoles, los italianos y algunos más. Creo que es la historia de cualquier inmigrante, pero hay inmigrantes en minorías que no han estado dentro del esquema de las políticas públicas cuando trajeron los inmigrantes, pero que sí vinieron, trabajaron, se radicaron, como pudieron, sin lenguaje, sin su cultura, y a través de ello crearon mecanismos de integración a los territorios, y era un poco hacer justicia con aquellos inmigrantes no tan reconocidos por las hegemonías culturales políticas del momento, ¿no? Como en este caso cuento de la historia de un descendiente de árabe, ¿no? Tiene un hilo de conectividad con tu primer libro, con El territorio invisible, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá está más asentado sobre la persona. Claro. Sobre la persona y sobre una historia particular, porque viste que las relaciones afectivas de abuelo a nieto generalmente son casi relaciones asimétricas, pero que por ahí, cuando uno las trabaja un poco más fino, hay mucha referencia por parte de ese vínculo, de esa referencia que fue el abuelo, a través de las historias que contaba, que son historias sueltas, que después el chico cuando va creciendo y se va haciendo adulto empieza a darle un valor y un significado. Y bueno, en ese sentido también tiene algo de personal, porque son historias que uno se imagina los lugares, pero son muy lejanos a uno. El punto es cuando uno va creciendo, se va interesando, se va vinculando y después llega a esos mismos lugares, y ahí es como que es una vuelta de círculo. Yo no sé si, no quiero adelantarme a los finales, pero vos viste lo que fue el final, un final impredecible. Buscando una historia se encontró con la propia historia. Aquel niño que crece en adulto. Sí. En el color y esa es la magia, me parece. En El color de tus ojos hay mucha magia y muchas páginas dedicadas a tu abuelo Khalil, que de él estás hablando, ¿no? Sí, en realidad no se llamaba así, pero bueno, es una novela, por lo tanto tiene toques autobiográficos, pero bueno, es novela. Y lo que quería resaltar también era una parte de una cultura desconocida que mucho contribuyó a la cultura universal, pero desconocida por los tiempos modernos de la política y los intereses políticos. Entonces, por eso yo le ponía que va más allá de los dogmas y más allá de los relatos. La relación afectiva de amor va mucho más allá. Porque, ¿qué pasa? Cuando los dogmas, los relatos se imponen de tal forma, la persona queda prácticamente dormida, adormecida, como un número. Y yo digo, acá hay almas, hay sensaciones, hay sentimientos, hay encuentros, hay ideas, hay sueños, hay tristeza, hay cartas. Fíjate que mientras yo escribía la novela, me surge una relación afectiva de la abuela con su hermana, que es más fuerte que la historia que conté.
y que son los que han mantenido en el tiempo, y en tiempos de internet es fácil comunicarnos, pero en aquella época mantener una relación afectiva de tantos años, indudablemente hay mucha pasión y mucha fuerza de personas y de sueños que por ahí quedan en el olvido, pero que por ahí se alimentan. Y qué curioso que yo cuando cerré el círculo, hoy las generaciones del mundo árabe nuevas me están buscando para poder continuar porque están buscando los orígenes de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el círculo es como si fuera un retroalimentarse en círculos que continúan, que no se pierden. Y ahí me parece que hay muy interesantes. Claro. Otro lema muy presente en tu libro es que el amor supera todos los dogmas, ¿no? Exacto. Porque el mundo está hecho de relatos, pero ¿cuántos relatos se cayeron que nosotros nos hemos criado y ya no están más esos relatos? Ahora, cuando se caen esos relatos, ¿qué te queda? ¿Te queda el recuerdo? No, quedan un montón de cosas que viven en uno, que yo le llamo retazos, que cuando uno los conecta, es la conexión de uno mismo, no solo que se conecta con un familiar, sino se conecta con uno mismo. Entonces, eso es amor, pero es un amor diferente, no el amor ese del pegajoso, del estar ahí cerca, por ahí no se está, pero se comparten los dolores, y uno no los ha tenido, pero ellos sí lo tuvieron. Se comparten las historias, por ejemplo, las historias de mi abuelo a mí me inspiraron a viajar. Y yo tenía las posibilidades mejor que él, pero tampoco eran fuertes, pero la referencia de que si él pudo 100 años antes, ¿cómo no o 70 años antes, ¿cómo no voy a poder yo? Aunque uno no tuviera referencia. Entonces, todas estas cuestiones son superiores y es un amor diferente, pero superan a los dogmas y a los relatos. No tengo ninguna duda. Y vos naciste en Rosales, explorando tu historia, un pueblito muy, muy chiquito, cercano a la Baulalle, ¿verdad? Sí, sí, cercano de ahí al límite entre la provincia de Santa Fe y Córdoba, sí, muy chiquito, 500 habitantes con la gente del campo. Y mi abuelo vivía a 1,5 cuadras. Nadábamos juntos, me cargaba, yo escuchaba la historia. Digamos que los hijos, quizás su actitud fue más lejana, pero conmigo fue la parte tierna del hombre que sufrió. Y esa ternura uno la recibió, pero con otra, eran como diálogos, eran monólogos de dos personas que afectivamente había algo que los vinculaba. Y bueno, por suerte uno pudo tenerlos y esas referencias fueron importantes, pero toman valor cuando uno va a los lugares donde ellos estuvieron, de dónde vinieron, y ahí se agranda todo, porque lo que parecía una relación normal y un relato de la historia, pasaba a tener un protagonismo, y cuando tú lo miras desde el punto de vista cultural, que yo hago pinceladas de esos, te encontrás que una religión como la cristiana, como la judía, en este caso la musulmán, pero una cultura que excede lo religioso, que contribuye tanto a la historia de la humanidad, pero olvidada por las hegemonías políticas, y en este caso por estar en el occidente. Entonces, cuando uno se encuentra con Europa, te encontrás de nuevo con tu abuelo, porque vos decís, ¿cómo esta parte de Europa que termino viendo acá tiene que ver con la cultura que tenía el abuelo? Y ahí uno lo que ve, lo ve diferente. ¿Por qué? Porque tiene un contenido diferente y un componente diferente. Entonces, cuando una persona tiene retazos que lo une y se conecta consigo, también la historia de la humanidad tiene retazos, pero no está conectada. Porque los que ganaron se olvidaron de contar lo que aportaron los que perdieron. ¿Y tu abuelo, como el Khalil del libro, vino de la Gran Siria, Ricardo? Vino de la Gran Siria, sí. Vino de la Gran Siria con 14 años. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer esa tierra? Sí, llegué a la casa, encontré la casa de él. Cuando fui al Líbano, hice un viaje que no pude llegar al pueblo porque problemas políticos y de guerra no pude pasar. Y después en el 2009 pude entrar, llegué al pueblo, encontré la casa, encontré los familiares de mi abuela y ellos me ayudaron a encontrar los familiares de mi abuelo y encontré la casa de mi abuelo con parientes ahí en la casa. Y después fui al registro civil y sí, efectivamente él había nacido ahí, es más, me ofrecieron darme la ciudadanía automática porque él había nacido ahí,
Bueno, una historia muy, muy, muy fuerte que es posterior, ¿no? ¿Es posterior a qué? No, la historia que nace en el recorrido tal vez no está contada con tanta profundidad ahí, pero sí es como un cierre. Pero hay mucho más material para seguir contando desde el punto de vista que uno quiere contar la relación afectiva. Digo que es la conectividad invisible esta. Exacto. Y los viajes, que son una máquina de estímulos, de inspiración, también te han servido en esto de cimentar historias que después llevas al libro, o tu propia historia. Sí, yo creo que es como el carbón, es como el carbón para el fuego. Porque a medida que uno va viajando y acercándose a los lugares, se genera un torbellino de pasiones y de historias que uno recuerda que en una vez en el lugar uno no les daba tanta importancia. Entonces, saber que estás cerca de la tierra, por ejemplo, en el primer viaje yo estuve a 40 kilómetros del pueblo de mi abuelo y no pude pasar. Pero me tomé un auto, llegué hasta la frontera, discutí con los soldados, pero yo quería pasar. Y no pude pasar. Esa emoción te queda cargada que un día decís, no, yo voy a llegar. Y el día que llegaste, cruzaste esa frontera, me tocó justo la intifada, me tocó en el año 87 pasar por la intifada, yo entré desde la península de Sinaí a la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza estaba cerrada la frontera, y entré a pie. Hice cerca de 2 kilómetros a pie por el desierto y me recibió el ejército israelí que controlaba la Franja de Gaza, y por ahí entré, y después me tomé un tren, y cuando le tiraron una piedra al tren, la mitad de la policía que iba arriba del tren era policía civil, y iba rumbo a Jerusalén. Fueron experiencias muy fuertes también por la época que estuve, ¿no? Por supuesto. Y otra vez el tren, Ricardo, porque lo mencionás varias veces en el libro. Sí. Siempre. La red, es la red actual. Las viejas redes de trenes que desembarcaban en los nodos de los puertos son las redes actuales. Y si vos mirás la red que conecta a la Argentina tiene un solo puerto de aguas profundas. Y si vos vas a Las Toninas vas a encontrar un solo cable que nos conecta con el mundo, que es la nueva red. Aquellos ferrocarriles terminaban en los puertos y eran redes, y continuaba en los barcos. Hoy esa red es una sola y van las cosas intangibles, van las ideas, va el dinero, van los proyectos, va todo. Y fíjate que sale por un puerto invisible que es Las Toninas. Por ahí estamos conectados. Cada país de América Latina está conectado hacia Estados Unidos por un solo cable, salvo Chile que tiene 2, México que tiene 2, y después la mayoría tenemos un solo cable, que son los viejos puertos. Nada más que antes iban los productos tangibles por esos puertos, como si, y hoy lo intangible va por estos puertos invisibles. Fíjate cómo nos conectamos con el viejo libro, ¿no? Y ahí metiste un bocadito del territorio invisible. Claro, tal cual, tal cual. Por eso te lo recordaba. El color de tus ojos aborda la singular relación entre un nieto y su abuelo inmigrante. Una historia de amor que va más allá de las adversidades, presentando una visión distinta del mundo. Tras una lucha tenaz contra el hambre y la indiferencia de un pueblo extranjero, el abuelo inmigrante inspirará a su nieto a ir en busca de su propia verdad, más allá de los límites, las teorías y los preconceptos que impone la sociedad.
Cooperativa Eléctrica de Winkarn & Co. Una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. Que venga la primavera y sea mucha. Que venga de una vez y que nos traiga voces, historias como las de Claudio Jarosevsky, Ricardo Male, emociones, latidos y esperanzas. Vuelvo al término, pero me parece que se aplica. Sí, está claro. ¿Exclusivamente miel o también otros productos como polen y demás? Sí, polen, tinturas de propóleo. Tenemos un preparado que se llama Propomiel, que es un preparado hecho con base en miel, polen y propóleo. Tenemos una línea de licores de miel, cremas faciales que no las hacemos nosotros ponemos la miel. En realidad es un trueque que hacemos con la gente que hace esta línea de cremas. Nosotros ponemos la miel y ellos hacen la crema
que se llama Cremiel, precisamente es una crema que se vende a nivel nacional y que se hace con nuestras mieles. Y nosotros también la tenemos en nuestro negocio. Bueno, y siempre tratando de inventar algo, algún postre con miel. Tenemos varios productos. Yo, como te decía recién, con el tiempo he tratado de diferenciar un poquito eso de lo que es venta, lo cual está muy bueno y me da de comer a mí, le da de comer a mis hijos, ¿no? Es importantísimo. Y a la gente que trabaja conmigo, a mis empleados, eso es importantísimo. Pero yo, sobre todo en los últimos años, le he puesto más la energía a la docencia, a transmitir, y creo que si logro con esto que algún día un niño cuando se haga grande no corta un árbol por cortarlo, ni mata una abeja por matarla, habré logrado mi cometido. Y si no, no. Habrá sido un intento en vano. Claudio, sabés que estuvimos muy pendientes porque corrió la voz en estos pueblos, en estas comunidades pequeñas, suceden esas cosas, ¿no? Está muy presente la solidaridad y cuando tuviste el accidente, creo que fue en parapente, ¿no? Sí, sí, en marzo del año pasado, sí. Bueno, estuviste realmente complicado ahí, todo el mundo hacía cadenas de oración o hablaba de vos. Sí, sí, la verdad que sí, estuve muy bien. Yo lo agradezco. Siempre repito que a mí me salvó el amor, en realidad en miles de formas distintas, pero me salvó el amor. Tuve gente de todo tipo, muy cerca, amigos, gente muy querida, que estuvieron muy cerca mío, y bueno, y aún a la distancia, con eso que decís vos, con cadenas de oración, cada uno con sus religiones, a veces religiones que ni siquiera entendés qué significa, no importa. Hay gente que después de los meses me enteré que le fue a rezar a un santito que yo no sabía ni que existía, ¿no? Esas cosas. Pero bueno, todo suma y es energía positiva. Y sí, estuve muy, muy mal. Directamente, bueno, habían hablado hasta con mi familia para que se despidieran. Estaba todo, ya no había nada que hacer. Pero bueno, soy porfiado también. Somos gringos de campo, ¿viste? Somos porfiados. No nos vamos así nomás, ¿no? ¿Te chocaste la montaña? ¿Cómo fue? Sí, me choqué la montaña. Sí, sí, sí. Eso de que si la montaña no viene a Mahoma, eso no hay que hacerle caso. No, no, no. Sí, un accidente más explicado del lado técnico, pero sí, me choqué una montaña y bueno, y me rompí. Es más fácil enumerar lo que no. Pero bueno, ahora estoy bien, que es lo importante, estoy muy bien, recuperado, entrenando con proyectos, ahora con un proyecto de hacer una recorrida, bueno, no paro, de hacer una recorrida, hay un río acá muy lindo que es el Pinto, que después desemboca en otro que es el Quilpo, son dos ríos bellísimos, que con la juntura de otro que es el San Gregorio arman un río maravilloso. Y esos son casi 300 kilómetros de montaña y me estoy preparando, estamos entrenándonos con un amigo para hacerlo al recorrido, para cartografiarlo y hacer fotos y recorrerlo totalmente de origen, desde la primera piedra, como decía un poeta que no me acuerdo el nombre, me descarné los pies en la montaña buscando el origen de los ríos, bueno, eso, buscarlo desde las primeras gotas hasta la desembocadura. Y un proyecto de un mes y pico de caminata, tenemos que entrenarnos bien, pero bueno, vamos por esa ahora. O sea, sigo con la montaña, amo la montaña. Estamos haciendo esta entrevista en un momento en que es atardecer de un día de primavera. ¿Cuál es el momento más lindo del día ahí en San Marcos Sierras? Y mira, yo los amo por igual, al atardecer, al amanecer. Si bien para mí más significativo es el amanecer, es otro día más. Yo cuando estaba en terapia intensiva, que tuve casi 3 meses, en algún momento que ni siquiera yo confiaba que podía salir de esa situación, me decía a mí mismo, digo, pucha, que la vida me dé la oportunidad una vez más de tomar un vaso helado de agua con limón, porque no tomaba agua, porque tenía el hígado roto, no me daban agua, estuve 1 mes y pico sin tomar agua. Y ver salir el sol. Y después me iba tranquilo, eran las dos cosas que pretendía de la vida. Mira vos, en esas situaciones uno va a la simpleza total, la simpleza total. Y hoy
todos los días tomo mi vaso de helado con hielo y limón y menta, una buena limonada, y todos los días me levanto antes que vaya a salir el sol, voy, lo veo salir y lo agradezco. Quisiera decir, bueno, no, este es el lugar. No, este es el lugar para mí. Eso, a mí me encanta vivir acá, me parece que es el lugar ideal para desarrollar el proyecto que yo desarrollo, para trabajar con las cosas que yo trabajo y para hacer el tipo de vida que yo elijo hacer. Pero eso, si te gusta la urbanidad, si te gusta el shopping, si te gusta eso, no digo a vos, perdón, Graciela, digo en general, sí, digo, en general. No es el lugar porque es un lugar muy tranquilo. De hecho, tiene muy lindos barcitos, bueno, ahora con el COVID eso está complicado, pero tiene lugares muy bonitos, barcitos muy lindos contra la montaña, pero que cierran a las 10 de la noche, o sea, acá la gente es diurna. 10, 11 de la noche todo el mundo se va a dormir, además se apagan las luces para ver las estrellas, que al no haber contaminación lumínica es maravilloso, los cielos son maravillosos. Así que bueno, es otro, por eso te decía que me parece que tener de 18 a 28, 30 años, es una edad para estar en otros lugares, no acá. Pero bueno. Claudio, bueno, con destellos de primavera realmente la nota. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla que tal vez prolongamos cualquier otro día para cualquier otro programa. Dale, sí, encantado, cuando quieras. Un gusto, la verdad. Y bueno, y un gran saludo y un gran abrazo para mis padres que están allá en Villa Huidobro, para mis amigos de toda la vida, de mi infancia, de la pelota, de todo. Bueno, y en Winca también, porque yo en Winca fui docente de inglés en el colegio secundario, y bueno, y también... ¿Qué colegio? En el Nacional. En el Nacional. Y después, bueno, también jugué en talleres de Winca, era arquero de fútbol, yo también. Más grande. Sí, así que bueno, tengo muchos amigos por allá, en Winca y en Cañada. Que no los veo porque cuando voy, me quedo con mis viejos. La prioridad es verlos a ellos. Cuando estudiabas abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, digo, con la literatura, ¿cómo era el contacto? ¿Te gustaba? No, un gran lector. Sí, un gran lector. Un gran lector, e incluso yo estudiaba en la biblioteca pública, porque estudiábamos con apuntes, entonces las historias las iba a buscar a la biblioteca pública. Y eso me proyectaba, y que cada vez que viajaba, yo lo acompañaba con lecturas, antes y después. Entonces, la lectura fue muy instructiva porque cuando uno lee antes de ir al lugar, ve cosas diferentes que no que no tiene a la vista. Entonces, esa conexión la tengo de muy chiquito porque las posibilidades eran muy pocas, por lo tanto, viajaba mucho a dedo, desde muy chico, para hacer la secundaria nomás, ya viajaba a dedo, entonces la conexión con la lectura fue un gran aliado para mí. Un gran aliado. ¿Y tenías o seguís teniendo escritores predilectos o escritoras con las que...? No tanto, porque a mí me gusta mucho la vivencia con lo que uno siente y qué hilvana después. Es como decir, porque uno lee una novela y la inventó una persona que tuvo una vivencia. Y entonces quedo enganchado en la vivencia ajena. Y yo digo, si yo tengo vivencias propias, y fíjate que el otro día, yo cuando fui a editar este libro, una editorial me cuestionaba algunas cosas que me parecía que no eran adecuadas. Y después leyéndola, una polaca, que es la premio Nobel, no me acuerdo el nombre ahora, la premio Nobel de literatura del año pasado, creo, ella habla de que había que empezar a conectar los retazos de la historia y de las personas. ¿Por qué? Porque la forma en que se escribía, la clasificación de géneros, estaba hecha en función de las editoriales. Y esa experiencia yo la viví con El Territorio Invisible. Cuando fui a la Feria del Libro y me encontré con lo que vi,
yo siempre había ido a la Feria del Libro a comprar libros, o a buscar o a mirar, pero nunca había ido como escritor. Cuando vivo la primera experiencia me llamó mucho la atención y dije, esto no tiene nada que ver con el que quiere contar historias o quiere escribir, si no está dentro del marco del comercio de la literatura. Salvo los famosos, que es otra historia. ¿Y qué hice? Recorrí la Argentina y cuando volví a la próxima feria hice un stand con un solo libro contando el postlibro. Y fue muy interesante porque ahí me di cuenta que uno estaba contando una historia propia y no estaba dentro del mercado de los que dominan la Feria del Libro. Y lo notaban la gente que venía, que visitaba, todo lo demás. Entonces, me parece que esa creación, si bien es un esfuerzo grande, se requiere mucha voluntad, es muy solitario y todo lo demás, pero cuando uno lo hace desde la convicción casi autodidacta, te encontrás con un horizonte mucho más amplio, por supuesto, en la medida en que uno tenga la voluntad, la energía, el tiempo y algunas cositas más, ¿no? Pero en ese sentido uno empieza a contar la historia propia, no importa cómo la cuenta, pero la historia propia es la que tiene el valor. Entonces, leer o repetir géneros de esquemas ya hechos, me parece que el mundo ha avanzado bastante para empezar a contar historias propias, y me parece que hay muchas. Ejemplo, esta historia, yo sé que mucha gente desconoce que entre el siglo VIII y el siglo XII, la cultura musulmana, porque excede lo árabe, lo musulmán, que fue el siglo de oro, aportó muchísimo a lo que nosotros llamamos el renacimiento del Occidente, pero el Occidente se olvidó de contarlo. Y pregunto, ¿estos hombres que vinieron a estas tierras, traían eso? Sí lo traían. ¿Cómo lo manifestaron? ¿Cómo lo expresaron? ¿Cómo lo concretaron? Fueron parte de sus sufrimientos, pero trabajaron, aportaron, a pesar de que las hegemonías políticas a estos inmigrantes no los querían. Sin embargo, pusieron el lomo en los grandes diques, en las grandes rutas, en los grandes caminos, en las grandes construcciones, y mantuvieron su cultura, sus comidas, sus costumbres, mantuvieron muchísimas cosas. Entonces yo decía que eran los anónimos no reconocidos. Entonces para mí me parecía bárbaro no reconocer solo la historia de su esfuerzo, sino qué base traían cultural de su propia historia ancestral. Y ahí me parece que hay una conexión interesante que no siempre en el Occidente la vemos con objetividad. La vemos siempre con medio ojo y siempre con una mirada crítica hacia sectores donde desde la brújula, desde el alfabeto, desde el algoritmo, la matemática, el cero, no podemos ignorar, venimos de algún lado. Bueno, y hablando de definiciones fuertes, yo encontré por allí en una página del libro cómo te referís a Europa. Sí. Es una definición fuerte. Sí, es crítica. Crítica. Solo ir a España y recorrer el sur de España y ir a, no sé, Granada, o ir a Sevilla, no, porque es con la conexión con América, pero ir a Granada o ir a la ciudad de Córdoba, de España, y uno se encuentra con una iglesia montada arriba de una mezquita, y esa arquitectura y esa historia, y te encontrás que Córdoba fue más importante que París y Londres, y fue la ciudad que más libros tuvo, es la conexión con el Oriente. Y entonces digo, ¿estoy en Europa o estoy pisando el Oriente, el conocimiento del Oriente, y está montado arriba? Entonces digo, esta parte, que es el siglo de oro que yo te cuento, del siglo VIII al XII, en el Occidente no es muy conocida. Entonces, uno mira la Europa y vos decís, ¿y la Europa de dónde vino? ¿De dónde trajeron tantas cosas? Vos vas a los 3 museos más importantes de Europa y te vas a encontrar con todas las reliquias originales de la historia de cada uno de los países que ellos colonizaron. Entonces ahí te encontrás África, te encontrás el Medio Oriente, te encontrás el Este y te encontrás la América. Entonces Europa es un crisol de razas, pero también fue quien mejor aprovechó una cultura que ya venía con anterioridad. Aquí encontré la Por eso, Europa sí, hipócrita.
hipócrita y señorial, decís, en Sí. una página de tu libro. Hipócrita porque no cuenta, nosotros tenemos clasificada la historia en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, y en el medio el Renacimiento. Ahora, el Renacimiento, ¿de dónde nació? Nació de un repollo. Y si te pones a investigar, España aportó muchísimo al Renacimiento, y la España que aportó mucho al Renacimiento es la España árabe. Es más, contada por los mismos españoles. Fibonacci es el inventor del 3-14-16, un italiano. Lo tomaron del mundo árabe, la matemática, el álgebra, la astronomía. Entonces, la ciencia no surge de un repollo, surge de una continuación de investigaciones. Pero cuando nos remontamos, muchas de esas cosas que se apropió el Renacimiento venían de otro lugar. Ejemplo, la ampliación del comercio del mundo, para ampliar la matemática se amplió con el cero, porque mientras no estaba el cero era muy difícil hacer números. Y el cero es árabe, y no es árabe, es hindú. Y ese cero, que después se usó en los países dominantes para poder hacer buenos negocios y ampliar el comercio y sacar buenos cálculos, lo aprovecharon ellos mejor, pero no vinieron de un repollo, vienen de un anterior. Entonces, cuando Europa, que es mucho más grande que como nosotros la vemos, porque Rusia también es Europa, y sin embargo muchos años vimos una Europa, la Europa occidental. Creo que la Europa se apropió de un concepto occidental, pero es Europa, no es el occidente es más amplio. Y si es Europa, y se consideraron que eran superiores, Hegel desconocía América, y fue el filósofo más grande de la Europa, y decía que el mundo terminaba en España, incluso no incluía ni a España. Entonces, digo, era casi racista la Europa. El europeísmo se convirtió en un criterio racista. Y tuvimos algunos políticos que quisieron tomar ese modelo desconociendo los demás inmigrantes. ¿Y cuántos inmigrantes en América tuvimos? Polacos, rusos, de distintas nacionalidades que eran minorías y no eran las más conocidas. Entonces me parecía hacer justicia y contar una historia que el occidente se olvidó de contar. Dos historias que rescatan el valor de la vida, su apego a la naturaleza, a la sangre, al ser humano protagonista en un mundo siempre cambiante.